Muy buenas a todos, somos Rotten y Síncope. Muy buenas. Y hoy tenemos que hablar de Bad Boy Baby. Para toda persona nueva que haya llegado al canal, esta sección tenemos que hablar de, la dedicamos a esas películas polémicas, esas películas clandestinas o esas películas que han pasado por la historia pero que no mucha gente conoce, pero son tremendamente polémicas o tremendamente bizarras. De un modo u otro han sido prohibidas o censuradas en algún lugar del mundo. Hoy hablamos de Bad Boy Baby, película de 1993 australiana que nos ha recomendado nuestro suscriptor Fernando Vargas, que siempre que nos da alguna suscripción, alguna sección siempre va. Siempre que nos da alguna suscripción. Siempre que nos da alguna da igual. La verdad es que Fernando nos conoce muy bien y yo creo que nos recomienda películas no sabiendo, por supuesto, si nos va a gustar o no, pero sí que nos va a resultar interesante y que por lo menos nos va a dar conversación para hablar de ella en un vídeo, que es lo que ocurre un poco con esta película. Esta película es australiana, del director Rolf de Haar, un director que tiene en su haber... australiano Rotten. Tiene varias películas en su haber, ya os digo, tanto antes de esta como después de esta, que seguro que más de uno, si le echa un vistazo, podrá encontrar alguna joya oculta o quizás películas demasiado raras para él, que es lo que le va a ocurrir con Bad Boy Baby, porque la película de 112 minutos ya os digo que no va a ser para todo el mundo. En este caso, en estos vídeos, le spoileamos todo. Vamos haciendo un repaso a prácticamente toda la película y vamos dando una opinión de qué nos ha parecido. No es una crítica per se, pero tampoco es una película que estemos recomendando directamente. Es que este tipo de películas es bastante difícil hacer una crítica lo más objetiva posible. Y es que en este tipo de películas es bastante complejo hacer una crítica objetiva, ya que son películas extrañas, bizarras, turbias y que más bien nos gusta analizarlas subjetivamente con las cosas que más nos han destacado, para bien o para mal, hablar de determinadas escenas y de aspectos técnicos básicos que podemos destacar. Antes de empezar a hablar de qué trata Bad Boy Baby, tengo que decir que las críticas tanto de IMDb como las de Film Affinity creo que pueden llevar a confusión a mucha gente, ya que ninguna, prácticamente ninguna, baja del 8. Todas son 9, 8 y 10, pero son críticas que ninguna prácticamente te explica nada de la película. Todas lo que en resumidas cuentas te dicen que les cambió la vida. Es una película emocional que se basa un poco en la reacción que tú tienes al ver toda la evolución del personaje principal, Baby, de esta película. Entonces por eso en este caso es aún más complejo todavía hacer una crítica objetiva, así que tampoco os dejéis llevar por esos 9, esos 10 y por esas grandes notas, porque yo tampoco creo que sea la película del siglo, ni una película para cambiar la vida o el pensamiento de nadie. Te puede gustar más o menos, pero creo que es una nota demasiado exagerada. Vamos a ello, ¿de qué trata Bad Boy Baby? Bueno, pues en esta película nos presentan a Baby, que tiene 35 años y lleva sus 35 años encerrado en su casa, una casa muy sucia donde vive con su madre, que le cuida, entre comillas, a su manera. Le alimenta, le asea, abusa sexualmente de él y le pega palizas dependiendo de su estado de ánimo, hasta que un día llama a la puerta a su padre, empieza a convivir con ellos y la vida cambia. Bad Boy Baby me ha recordado mucho a 3 películas: a Gummo de Harmony Korine por lo experimental de la cinta, a Forrest Gump por nuestro protagonista, un niño adulto que está viviendo aventuras y aprendiendo de la vida, y a Der Bunker, una película mucho más desconocida, pero que nuestro protagonista también tendrá mucho en común con el protagonista de esta. Y es que no hay que engañarse, quizás la fórmula mágica de esta película sea precisamente el protagonista, la buena interpretación que hace este actor y lo entrañable, incómodo, lo variopinto y lo ambiguo que puede ser el retrato de este protagonista, que iremos prácticamente de la mano con él todo el rato. Pero vamos a lo que vamos. Los 30 primeros minutos de esta película ya os digo que la mayoría la va a abandonar, tanto por lo que muestran como por el ritmo que tiene la película. Nuestro protagonista es Nicholas Hoult, un actor que ya os digo que está también escogido para este papel, un actor que tiene interpretación de 10 para el personaje. Tiene una expresión no verbal y corporal y facial, la verdad que de 10, y es muy importante para un personaje, pues eso, que ha vivido tan aislado del mundo y que ha tenido tan poco contacto social con otros humanos y con la vida en general fuera de su casa. Entonces es primordial que tenga esa expresión tan buena. Iremos viendo cómo este niño grande vive con su madre, cómo su madre abusa de él cada día. Veremos una secuencia repetida de lo que hacen todos los días: comer, acostarse con él y simplemente existir, porque lleva 35 años metido en ese búnker. Las primeras imágenes también conoceremos cómo Baby se relaciona con el resto de vida.
fuera de ese búnker, que son los gatos, un par de gatos. Y las cucarachas, un par de gatos que estarán dentro de ese búnker, que él tratará pues sin conocimiento. Los torturará y los matará, pero solo porque hace repetición de lo que su madre hace con él. Tengo que advertir que estas escenas con los gatos, si bien seguramente no serán gatos de verdad, hay varias escenas que sí que han utilizado gatos, y la tortura es bastante cruel vista incluso a día de hoy. Desde luego, por ese motivo y por lo incómodo que son esas escenas de abuso, donde no son demasiado explícitos, pero sí que son bastante gráficos, son escenas repetidas, y es una escena bastante incómoda, esos desnudos integrales y esa relación entre madre e hijo que nos están representando. Si bien hay gente que abandonará la película por eso, hay otra gente que abandonará la película o que retirará la mirada por esas escenas de maltrato animal, sí. Tanto las cucarachas, que esas escenas son reales, como al gato, que sí que hay alguna escena, como dice Rotten, que es realmente un gato y que, bueno, pues que está atado en alguna silla, que no lo coge de la mejor manera posible, pero que, bueno, tampoco sean demasiado explícitos, pero ya os decimos que son escenas que se las podían haber ahorrado perfectamente y no haber sacado eso, porque no era necesario incomodarnos en ese sentido. La educación de Bobby es nula, su madre no le ha enseñado absolutamente nada, él simplemente se mueve por repetición, lo que su madre diga, él lo contestará, además de que sí que le enseñará que no puede salir de ese búnker porque el mundo está envenenado, y si no te mata el veneno, te matará la ira de Dios. Tenemos un crucifijo en la pared que será lo más importante que había visto en su vida. El crucifijo y una máscara de gas, que es la máscara de gas que su madre utiliza para salir a la calle las pocas veces que lo hace, y entonces Buddy se queda solo. Una máscara de gas que simplemente simboliza pues la sobreprotección que tiene esa madre a ese hijo, una sobreprotección totalmente errónea y equivocada, que le hace creer a Buddy que fuera no hay más que veneno y que no podría respirar ni sobrevivir ahí. Y hablando de respirar, no puedo dejar pasar por delante toda la secuencia que habla sobre el respirar, no respirar, o sobre la existencia o no de las personas, porque al final Bobby es un hombre o un niño que simplemente tiene concepto de la existencia de sí mismo y de su madre. Su entendimiento no llega a más, entonces experimenta, aprende sobre el concepto de respirar, del ahogamiento, de qué pasa si alguien o algo deja de respirar, y todo ese abordaje, todo ese aprendizaje de Buddy creo que es de las cosas más interesantes y más crudas también que muestra la película. Algo característico de esta película es la aparición de personajes o el cambio abrupto de historia. En este caso empezaremos por la aparición del padre de Bobby en este búnker. Un padre que ha estado 35 años ausente y que al parecer la madre pues le guarda mucho cariño, porque la madre cuenta de que solo ha tenido a Bobby 35 años en ese búnker esperando que ese padre aparezca. Sí, que lo ha mantenido vivo prácticamente por si acaso él un día aparecía. Un padre que lo tratará de subnormal hacia arriba, que parece que es ajeno a toda la tortura que su madre le ha mantenido en ese búnker y que no sabe ni siquiera cómo tratarle. Un padre y una madre que al final se desentienden de Bobby en todos los aspectos que existen. Exacto, empiezan con una especie de círculo vicioso, de relación tóxica. Yo creo que Buddy ahí también se empieza a sentir sustituido, porque esos abusos que su madre tenía con él los empieza a ver reflejados en la relación de su madre y de su padre, cosa que parece que no le hace mucha gracia, simplemente porque no le entiende, no por ninguna sensación de pertenencia o de posesión, como podrían llevarnos a entender. Todas las secuencias de Bobby en este principio de película hasta que consigue salir del búnker son totalmente humanas, nos intentan explicar la naturaleza de este niño que no conoce absolutamente nada y cómo se relaciona con los pocos seres humanos que ha conocido. Todos lo tratarán fatal y todos abusarán de él de forma reiterada, incluso el padre nuevo que acaba de llegar. Hasta que Bobby, en su limitada conciencia, decide dejarlos callados, dejarlos quietos o dejarlos sin respirar, simplemente porque necesita estar tranquilo, porque ve que todo el rato le gritan y no quiere, así que los ahogará en plástico pensando que simplemente dejarán de respirar un rato, que se quedarán quietos, pero que luego volverán a estar normales. Y aquí es donde la película cambia, porque ahora, claro, llevamos media hora de película, nos queda prácticamente hora y media, y tenemos a este personaje que está solo en la casa y que obviamente va a salir al exterior y se va a enfrentar a un mundo que jamás ha conocido. No sabe qué es hablar con otras personas, no sabe qué son las tiendas, no sabe qué son los coches, no saben qué son los perros, y esta es la parte un poco más dinámica, entre comillas, que ofrece la película, pero como bien ha dicho Rotten y como bien ocurre también en Forrest Gump, ocurre lo mismo, vamos cambiando de historia y de trama a medida que Bobby se va encontrando con diferentes personas que la gran mayoría de ellas de una forma u otra se van a aprovechar de él. Decir que la película es consciente de que va a tener que hacer estos cambios abruptos sin sentido, sin coherencia y sin tener que contarnos exactamente cómo pasa
todo, simplemente por el dinamismo y el ritmo de la película, porque sería imposible que todo esto que vive nuestro protagonista sea creíble de una forma coherente, ya que solo salir de ese búnker conocerá a un grupo de coristas, el cual desde el desconocimiento se sentirá atraído por la música, por el canto. Es la primera vez en su vida que oye cantar. Al acercarse a estos coristas, pues él simplemente verá senos, mujeres que intentará tocarlos como hacía con su madre. Este buen grupo de personas se lo llevará a cenar para acabar acostándose con una de ellas. Una escena bastante divertida, porque ya tocaba que la peli tuviera ese puntillo en el que al menos te sintieras cómodo con este personaje. Una escena divertida y rara, porque a mí me ha incomodado, me ha creado sentimientos muy ambiguos esta escena, porque mientras se están follando, la chica parece que está rezando, está literalmente cantando una canción de coro o de misa religiosa para Dios. Es como si estuviese ofreciendo ese polvo a Dios. La verdad que es una sensación muy rara y es la primera vez que Buddy tiene contacto sexual y contacto físico con otra persona distinta que no sea su madre. Pero volvemos a lo mismo, las historias de Buddy irán cambiando abruptamente. Después de estar con este coro, no sabemos qué ocurre. Buddy seguirá andando por la calle y por X o por Y conocerá a un grupo de música. Un grupo de música que lo adoptará como un niño tonto que es e inocente. Lo tendrán ahí para un poco darle un poco de vidilla y a la vez aprovecharse de él. Porque estando con este grupo descubrirán que él mató a su padre y a su madre a raíz de una noticia del periódico. Pero también le pedirán dinero, porque ese grupo está, digamos, en sus horas bajas. Digamos que no tiene mucho dinero, pero Buddy en su inocencia atracará una gasolinera. Ya os digo que todo esto va ocurriendo un poco de forma que la película tiene que avanzar. No creamos que todo va a ser coherente o explicado, simplemente es que quieren demostrarte cómo todo el mundo se aprovecha de la inocencia de un personaje así. Lo que sí que es coherente para mi gusto es la forma de evolucionar del personaje, porque directamente no evoluciona, o por lo menos yo no he sentido que evoluciona hasta el final de la película. Todos estos encuentros con otras personas y todo el atraco y todas estas cosas, que ir a un bar a comer una pizza, todas estas cosas de interacciones sociales, no es que las haya aprendido de repente, es que directamente se mueve por la repetición. Él escucha una conversación, escucha un tono y él directamente lo repite. A veces lo repite en situaciones sociales que sí que pegan y sí que van bien esa conversación y pasa como normal, y otras veces la utiliza en conversaciones que no tienen sentido, que resulta absurdo y que simplemente crea diversión y risas en otras personas. Puede ser rollo carismático que le dan a un personaje que para nada es carismático porque todavía no tiene personalidad. Vamos resumiendo un poco, y la historia de Buddy cada vez se volverá más deprimente, ya que después de estar con este grupo lo abandonarán en una especie de galería de arte, sí, con un ricachón, ¿no? Donde un señor parece que intentará convertirlo en alguien sociable, le enseñará modales y a la vez le dará buena ropa, pero Buddy seguirá, digamos, en su inocencia e intentará abusar de una mujer por la calle creyendo que es su madre. Lo meterán en la cárcel, incluso lo violarán, pero por X o por Y también lo soltarán diciendo que está rehabilitado. Un poco una crítica a las autoridades y a las rehabilitaciones express, llamémosle así, de un señor que se han encontrado por la calle que está mal de la cabeza, lo metemos en el calabozo, nos reímos un poco de él, abusamos de él y luego lo soltamos y que sea un vagabundo más. Con esto Buddy vuelve a ese búnker, al búnker que le crió, a su casa, una de las escenas más tristes de la película, porque te das cuenta cómo lo que decía su madre, que el mundo es veneno, en realidad lo es, pero lo es por culpa de la inocencia de Buddy, que no sabe lo que es la existencia, no sabe sobrevivir ahí fuera, así que decide volver a su casa y encerrarse allí para intentar tener la vida que él ha tenido siempre. Y es en ese momento máximo de tristeza donde Buddy parece tener un clic, parece refugiarse en algo que le ha gustado en sus andaduras por el mundo, y creo que se refugia un poco en la música. Rápidamente le viene a la cabeza una canción de los días que compartió con esa banda musical que se encontró al principio, y decide un poco de nuevo salir a la calle otra vez, con la suerte de que vuelve a encontrarse a este grupo de música y parece que encaja un poquito más en ese grupo social. En este punto de la película sí que es cierto que nosotros estábamos pensando, pero esto ¿cuándo se acaba? Porque tiene muchos momentos en los que dices, vale, van a concluir con esto, con la historia de cómo el ser humano es veneno, cómo el ser humano es cruel, cómo destruimos la inocencia y cómo una persona pura puede ser cruel por directamente no conocer lo que es la vida. Pero no, la película continúa y seguimos en las andaduras todavía más bizarras de Buddy. En esta ocasión Buddy parece que tiene un clic, parece que se da cuenta de algo, tiene una reacción, quizás es la primera vez que le vemos un poco evolucionar
reaccionar y pensar como una persona propia. Empieza a recordar las melodías y las músicas de la canción que cantaba con sus compañeros de banda que conocía al principio de la película y decide salir de nuevo a la calle. Se topará con una iglesia, verá ese símbolo que tanto le ha acompañado en su casa, a Jesucristo crucificado, y encontrará a un señor que está tocando el órgano. Esto nos llevará a una conversación bastante larga con una imagen en cámara lenta y alejándose un plano, la verdad que también bastante extenso, y la conversación no será más que este hombre contándole a Buddy las diferencias y el enfrentamiento que existe entre la existencia de Dios o la creación de Dios con la ciencia, con los átomos, con las células. La verdad que una conversación que se me ha hecho demasiado extensa y que hemos tenido que buscar fuera de cámara para ver si realmente tenía una explicación más allá que simplemente introducir ese tema del enfrentamiento de la ciencia y de Dios, ¿no? Un poco una enseñanza de este hombre a Buddy sobre lo que realmente la religión no es tan buena y no debe basar su existencia ni su vida en la religión. Esto simplemente creará una dualidad en la mente esponjosa de Buddy, donde conseguirás que tenga a Bobby, ese niño religioso introvertido que vivía en el búnker, y Pop, que es la nueva personalidad que él se ha creado para este mundo exterior, que se nota más que es Nicholas Hope, el actor, ya que cambia tanto la voz como el carácter, como la forma de comportarse con el mundo. Simplemente no ha muerto, los átomos se han separado para crear una nueva vida. Quizás sea la parte más metafórica que existe de todas y a la que a nosotros nos ha costado un poquito más llegar dentro de que lo básico de ese cambio de personalidad de Buddy lo hemos entendido. Buddy vuelve con este grupo, se vuelve músico, pega unos conciertos rarísimos que a la gente le encanta, siendo un poco él el Mesías, el Papa, con sus apóstoles tras él. Como montan una especie de alegoría en ese sentido, pero que todo queda siempre muy en el aire, porque la película te está intentando dar demasiadas lecciones sobre el ser humano, demasiadas lecciones sobre la inocencia, y hace rato que, digamos, tú lo has entendido y simplemente estás disfrutando ese camino del cambio de Bobby. Estás preocupado por tu personaje, de a saber, siempre todo el rato piensas que va a acabar mal. Es una historia que no podía acabar bien, una historia de una persona que directamente no conoce el mundo, es un niño que está descubriendo la vida con 35 años. Quizás toda esta parte donde Bobby se hace músico es la parte más a mí me ha divertido muchísimo. Mucho, pero es que ya no sabía ni por dónde ir. A mí me ha divertido y en cierto sentido me ha quitado un poco de peso de encima, de carga, me ha alegrado un poquito por él porque parecía que realmente había encontrado su lugar en el mundo y no sé, me ha quitado un poco de carga dramática la película. Sí, para después avanzar, evolucionar un paso más cuando pensábamos que ya lo iban a dejar ahí, porque además hacen como una especie de plano de él cantando, dándolo todo y alejando la cámara, donde dices, ya está, como una canción preciosa, cuando además dices, ya está, ya no puede tirar más, no puede dar para más este personaje. Pues sí, conocerá también, no recuerdo cómo, porque se conoce sentado la gente. En un parque, aparece. Sentado en un parque con uno de sus gatos, porque ya encuentra otro gato. Y también es verdad, aquí hacemos un paréntesis, que la relación con los animales y cómo se relaciona con los gatos también cambia. En un momento determinado de la película conoce un gatito e intenta cuidarlo, alimentarlo, y es diferente la relación que muestran al principio con los animales, y ahí sí que se entiende un poco que Bobby realmente ha cambiado y sí que puede ser una buena persona simplemente si se deja enseñar por gente buena del mundo. Volviendo al parque, Bobby simplemente está sentado en un banco y conocerá a una enfermera que parece que lleva un centro de gente con daño cerebral. Y ahí haremos un descubrimiento, y es que Bobby entiende el lenguaje de estas personas que tan difícil se pueden comunicar. Así que estas trabajadoras decidirán llevarse a Bobby con ellas al centro para que conviva con los daños cerebrales. Seguramente os habréis dado cuenta de que hemos empezado esta review explicando lo bizarra y sucia que es la película, con la violación de la madre, con todo lo que va ocurriendo con la tortura de los gatos, para acabar terminando estar hablando de personas con daño cerebral y cómo Bobby las entiende, las comprende, incluso las cuida. Es un cambio que la película ha ido haciendo muy progresivamente, y que es lo que entiendes, porque esos cambios de ritmo, porque esas incoherencias, porque para contarte una historia como esta, una historia tan complicada y tan fantástica, necesitan que tenga estos puntos tan alejados unos de otros, y eso es lo que hace que esta película sea tan buena y que entienda que mucha gente le ponga mucha nota. Pero sí que es cierto que al espectador hace rato que lo tiene como en un, por Dios, ya lo he entendido, avanza un poco. Es que el concepto sigue siendo el mismo, sí, todo el rato es lo mismo. El mismo concepto, y a mitad de película ya te das cuenta que dependiendo de con quién está relacionándose Bobby, se comporta de una manera u otra. Toda esta secuencia con los pacientes de daño cerebral es súper
chula y es enternecedora. Mucho. Y yo que además he trabajado con este tipo de pacientes entiendo lo difícil que es trabajar así, pero él se rodea de gente buena, entre comillas, de gente que cuida a otras personas y él imita, porque él siempre se ha movido por imitación de actos, imitación de palabras, imitación de conversaciones, imitación de gestos, imitación de todo. ¿Y aquí qué hace? Pues imitar cómo cuidan a esos pacientes y él hacer lo mismo, convirtiéndose en una persona que les entiende, que sabe ponerse en su lugar y que sabe cuidarlos y mimarlos tanto como lo hacen estas trabajadoras, hasta el punto de llegar a una de mis escenas favoritas, la escena que quizás más me ha removido y me ha conseguido emocionar de esta peli, y es cuando Rachel, una de estas pacientes de daño cerebral, se declara a su manera, declara su amor a Bobby, y Bobby no está enamorado de ella, está enamorado de Angel, de una de las enfermeras que tiene los mismos pechos de Ángel que tenía su madre. Y llora porque se siente triste, porque no puede estar enamorado de Rachel. La coge de la silla de ruedas, la consuela, llora con ella y toda esta escena la ve y es comunicada a la enfermera. Escena donde creo que la enfermera se da cuenta que sí que se puede hacer algo todavía por Bobby. Y escena que desencadena un poco ese final bueno, ese desenlace bueno que hemos visto en esta película. Al final la película termina con un plano alejándose, que Bobby al parecer ha tenido 2 hijos con esa enfermera y un gatito, jugando al aire libre en el jardín de casa, haciendo un poco esa... Mientras salen los créditos. Exactamente, de cómo una persona, aunque haya sido maltratada toda su vida, aunque haya crecido a base de abusos, de maltratos y directamente del desconocimiento de la vida, siempre existe ese cambio, la redención o la rehabilitación, que en la cárcel, por ejemplo, no le dieron. Incluso haciendo un poco de paralelismo con estos parálisis cerebral, que directamente lo único que no pueden es, digamos, tener una existencia normal como el resto de personas, pero que existe una esperanza para ellos de poder tener una vida feliz. Eso es lo que intentan hacer con Bobby y es como intentan resolver la película. En parte me sorprende y me alegra, y esto es raro que yo lo diga, me alegra que tenga un final feliz. Yo te iba a decir, ¿te gustó que acabase mucho así? Porque creo que estuvimos convencidos toda todo la película el rato Bobby iba a morir, que Bobby iba a acabar fatal, o iba a acabar cometiendo una serie de asesinatos, iba a acabar en la cárcel fatal, en algún centro psiquiátrico, iba a acabar maltratado, abusado. Pensamos que no iba a salir nunca de ese bucle y de ese ciclo vicioso hasta que encuentra a esta enfermera. Es como que encuentra su lugar en el mundo y encuentra dónde encaja y la persona correcta con la que realmente puede ser una persona normal. ¿Sabéis por qué me gusta el final feliz de esta película? Porque no juega con el cliché típico de que porque una persona haya sido maltratada ya directamente tiene que ser mala persona. Porque este chico es la pura imitación, es la pureza personificada. Él solo imita lo que ha visto, él solo imita lo que hacen el resto. Ve personas que incluso matan a sus gatos, a él lo violan en la cárcel, le pegan, le torturan, ve maldades por el mundo, pero él, al fin y al cabo, su cabeza solo quiere imitar cosas que le hagan sentir bien. Exacto, o sea, la música, el sexo, las personas, esta inocencia de los parálisis cerebral, al final demuestra que el ser humano no tiene por qué ser tan malo. Y eso rompe mucho el cliché que hacen muchas de estas películas. Así que en resumidas cuentas os hemos hecho un poquito un resumen de la película, hemos intentado analizar la forma de ver lo que hemos tenido nosotros. Quizás esto, tampoco os lo toméis como un spoiler, quizás esto os ayuda un poco y complementa también a la hora de animaros a poner ahora mismo y dar al play la película, teniendo un poco una base y un concepto básico de sobre qué va a tratar y qué se va a ir viendo. Quizás la parte más incómoda y que puede herirse más sensibilidades es la parte del principio, donde se ven esos desnudos explícitos, esas escenas de abuso entre madre e hijo, ese maltrato tanto animal como entre personas, la llegada del padre y toda esa relación tóxica que se genera ahí, y cómo Bobby finalmente acaba por asesinarlos sin tener concepto de que los ha matado, ¿no? Sí. Esas andaduras, cómo empiezan las andaduras, quizás esa parte sea la parte más compleja y la más complicada de mantener viendo. El resto, en general, es bastante divertido, pero si intentas frivolizar un poco la situación, porque al fin y al cabo la mayor parte de los encuentros que tiene Bobby con el mundo son encuentros donde la gente simplemente se aprovecha de él, con más o menos ternura, pero se acaban aprovechando de él. Entonces no deja de ser un viaje por un mundo cruel desde una mente totalmente inocente. Poneos en la cabeza que al final Bobby es como un Forrest Gump, es exactamente igual, tiene esa actitud de niño mayor, de inocente, que no comprende qué es la vida, ni qué es la existencia humana, ni la importancia de esta. Voy a decir una cosa y creo que es bonito porque por eso hacemos las reviews como las hacemos. Yo he empezado este vídeo diciendo que me parece exagerado como en IMDb y en Film Affinity le ponen un 7, 8, 9 y 10 a esta película, pero yo le iba a poner un 6, ¿vale? Soy sincero, le iba a poner un 6 a Bad Boy Bobby.
Pero después de lo que hemos estado hablando aquí, Síncope y yo, le voy a poner un 8. Le voy a subir la nota. Vale, mira, porque sí que es cierto que entiendo, ahora lo entiendo, y ha sido paulatino, de que no la he visto una segunda vez, pero hablar de ella es como haberla visto otra vez. Sí, porque claro, daos cuenta que nosotros en nuestra cabeza, antes de sentarnos aquí a hablar, repasamos un poco toda la secuencia cronológica un poco que ha ocurrido en la película, centrándonos en las escenas que más nos acordamos y que más nos impactaron. Entonces, como si estuviéramos revisando la película, por así decirlo. Pero luego improvisamos todo aquí. Exacto. ¿Sí? Pero antes de hacer el vídeo, sí que yo te he dicho que yo la volvería a ver otra vez, porque creo que se le puede sacar bastante jugo a esta película y entender más simbolismo, más metáforas, dentro de que el concepto se entiende desde el principio y no es más que alargar y extender ese concepto para que te quede totalmente claro todo lo que le puede pasar, todas las posibilidades que tiene Babi en la vida. Yo no me voy a ir a tanta nota como tú, a pesar de que también comparto contigo que al hablar de ella parece que me ha gustado más o que me ha llegado más de lo que en principio creía, pero hay muchas cosas que me han sobrado. Es muy lenta. Hay muchas cosas, muchos saltos entre tramas, entre personas, que entiendo la finalidad, pero que sí que es verdad que para mi gusto la podrían haber acortado un poco porque se llega a hacer un pelín pesada, pero destaco la parte final, que ha sido buenísima, y la parte del principio, venga, como tema de polémica, controversia, incomodidad y insensibilidad. Ahí está, no apoyaremos nunca ese tipo de escenas con animales, pero no, jamás. Pero bueno, son las únicas, entre comillas, que hay, y la mayor dificultad, entre comillas, para ver esta película. Decir que los que habéis llegado hasta aquí, la película está en Zoo Woman, ¿vale? Zoo de Mujeres, una página web donde podréis encontrar películas de este estilo, sobre todo más clásicas. Clásicas me refiero tipo de los 70, 80 y 90, de este estilo tan polémico. Solo lo digo, no lo he dicho al principio. Esta es del 93, ¿no? De todas formas. Esta es del año 93, pero es de las muy difíciles de encontrar. Muy difícil. No hemos hablado nada de los aspectos técnicos de la película. Y es que en este tipo de películas la verdad que nos centramos más en otra cosa, en la historia y en el personaje, en este caso sobre todo, que en los tecnicismos. Pero bueno, no me ha molestado nada. Tiene una buena calidad de imagen. Los planos creo que hay algunos bastante interesantes. Hay secuencias tremendamente divertidas por cómo están montadas. Las músicas, pues sobre todo destacan la parte donde Babi está con la banda de música, que la verdad tienen una banda pues bastante chula y del momento bastante noventera. Y con respecto a la fotografía o algún efecto, pues bueno, la verdad que todo bastante natural y realista. En resumidas cuentas, ¿nos ha gustado Bad Boy Babi? Sí, recomendamos Bad Boy Babi a poca gente. A atrevidos no en el sentido de que aguantéis lo duro, sino que aguantéis películas con un ritmo pausado, porque es lo que tiene. La película puede tener escenas muy brutas, pero el ritmo es muy lento. Aviso. Dicho esto, si quieres... Es muy lento, pero bueno, en realidad tampoco para de pasar... No para, pero bueno, hay gente que le puede costar estos cambios de ritmo y cambios de que haya ratos que simplemente esté Babi probando a cómo no respirar. Son escenas de ese estilo. Son conceptos, eso, si lo tomas como con un poco de mente frívola, pues la verdad que, bueno, funcionan y puede ser bastante cómicos o generarte al menos risas incómodas. No sé si quieres añadir algo más. Nada más. Pues llegados hasta aquí, muchas gracias a todos los patrons, a los miembros, a los nuevos subs, a los de siempre, a Nicolas Hoff y a Ralph de Her. ¿Quién es Ralph de Her? El director y guionista. Ah, vale. No me oyes, tú estás aquí en el vídeo, ellos me han oído. Si le hemos dicho hace cuánto, 40 minutos. ¿Os habéis olvidado lo que he dicho hace 40 minutos? Pues volver a ver el vídeo desde el principio. Dicho esto, muchas gracias, nos vemos en la siguiente. Venga, Ur. Y además de con tu like y suscripción, te recuerdo que siempre puedes pudrir tu mente un poquito más, ya sea con la membresía de YouTube o con nuestro Patreon, con el cual podrás ver los vídeos antes que los demás, además de acceder a nuestro Telegram privado, donde la congregación podrida te dará una bienvenida que ni te esperas. Y siempre recordarte que en la descripción te dejamos enlaces a descuentos en diferentes lugares, ya sea de ropa, merchandising o incluso de videojuegos.